Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tarde en este espacio de actualización profesional que hemos diseñado especialmente para todos ustedes. Solicito amablemente mantener silenciados sus micrófonos mientras se lleva a cabo el desarrollo de la charla para evitar interferencias y les recuerdo que al final de la conferencia pueden realizar sus preguntas o aportes a través del chat o también tienen la opción de levantar la mano para cederles la palabra. Para dar inicio a este espacio, le cedo la palabra a Nicolás Martínez Ramos. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en medición y evaluación psicológica de la Universidad de San Buenaventura. Esta tarde nos estará acompañando como facilitador en el desarrollo de la charla La autocompasión, una mirada desde lo clínico a lo psicométrico. Espero que disfruten mucho este espacio y lo aprovechen bastante. Bienvenido, Nicolás. Vale, pues muchísimas gracias a todos y todas pues, por participar en este espacio. Creo que podemos ir iniciando eh, ahora mismo. Voy a empezar a compartir pantalla y pues me presento con mayor detalle. Ahí verifico, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, pues mientras inicio voy a bajar esta parte. Y pues, por favor, si en algún momento pues se llega a ir la señal o me empiezan a escuchar entrecortado, por favor avísenme, ¿vale? Entonces, pues el título de este espacio y esta sesión se llama La autocompasión, una mirada desde lo clínico a lo psicométrico. Pues como bien decía, yo soy Nicolás Martínez Ramos, soy psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, sede de Bogotá, y ya actual especialista en medición y evaluación psicológica de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín. Ahí está mi correo de contacto, martineznicolás@javeriana.edu.co, dado caso que alguien lo quiera también tener presente. Pues bueno, les doy primero pues más de la bienvenida, darles un marco de comprensión de lo que es este espacio. Pues está dirigido principalmente para psicólogos, pero igual, viendo los perfiles de muchas de las personas que se conectaron, no son exclusivas del campo psicológico, que me llama mucho la atención y también me alegra bastante, puesto que la psicología no es solamente para psicólogos. Bueno, pues acá les muestro una pequeña escalera del sentido del espacio del día de hoy. Lo primero es hablar de qué es la autocompasión. Es hablar a algunos autores que han hablado del tema, que han sido exponentes en el mismo, definiciones y algunos ejemplos al respecto para poder tener una comprensión al respecto. El segundo peldaño tiene que ver qué se ha trabajado en el tema de la autocompasión, relación con otras variables, cuáles son las líneas de trabajo y cuáles son sus aplicaciones. Ya al final, y lo que adquiere un sentido, pues todo este espacio es una mirada psicométrica. Tiene que ver con la validación de la escala de la autocompasión, los resultados y sus limitantes. Como bien pueden ver en el título de la presentación, que se enmarca en el trabajo de grado que yo realicé para la especialización, que se tituló La validación de la escala de la autocompasión en una muestra colombiana. Pues, coloquialmente tiene que ver con la adaptación del test que se diseñó para evaluar la autocompasión, pero en este caso en población colombiana. Entonces voy a empezar primero explicando qué es esto de la autocompasión, pero acá subrayo la palabra compasión, puesto que de ahí se desprende. Pues quisiera que cada uno, pues rápidamente, sin necesidad que me lo vaya a responder, pero para ustedes, ¿qué viene siendo la autocompasión? Mientras que cada uno lo piensa, voy a mostrar algunos pasajes que culturalmente, que algunos libros, que literatura reportan el que han usado la palabra compasión. Empiezo con este. Lo saco de las 1001 noches. Termina el plazo de mi vida y llega el momento de la muerte.
Recompense Dios a quien entre vosotros sienta compasión por mí. Lo saco de las 1001 noches, de la historia de los dos vísires en la que habla de Anís al Chávez. Pero no ha sido el único lugar donde ha sido tratada la compasión. Acá traigo un pasaje de la Biblia, por más y tampoco es la intención que esto sea pues hablar de la religiosidad ni mucho menos, pero igual la Biblia tiene ciertos elementos culturales y es un texto que de una otra manera en nuestra cultura ha sido importante. Y tomo este de Juan. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ahora, este es de un filósofo español que escribió un libro que se llama La biografía de la inhumanidad y nos dice, la atrocidad es un componente esencial de la cultura humana y estamos tan acostumbrados a ella que hemos perdido la capacidad de escandalizarnos. La compasión se ha desprestigiado y sin ella somos inhumanos. Y ahora traigo este pequeño pasaje del maestro Geshe Gyatso. La compasión es la esencia de la vida espiritual y la práctica principal de aquellos que dedican su vida al logro de la iluminación. Es la raíz de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Entonces, más que tomar algún partido por alguna de estas definiciones, es tener en cuenta cómo se ha jugado con la palabra de la compasión. Y ahora, bueno, qué es la autocompasión ahora sí? Va a ser que alguno ya haya tenido alguna respuesta cuando el predique la respondiera, pero bueno, yo le pregunté a algunas personas para ustedes qué es la autocompasión, unas personas comunes y corrientes. Algunos me respondían, es como sentir pensar lástima por otro para ayudarlo, pero hacia uno. Bueno, otro dice, es como sentir el dolor de los demás como propio, pero hacia uno. Estarse victimizando por lo que le pasa. Es un estado de tristeza, de pena y melancolía. Otros nos dicen, es tener amor propio y cuidarse. Otras personas que dijeron, no, ni idea, ¿quién sabe eso qué será? Y otros dicen, es como celebrarse a uno mismo el cumpleaños. Supremamente interesante la respuesta, porque es que yo no la entendí cuando le pregunté, bueno, pero ¿por qué, cómo así que celebrarse a uno mismo el cumpleaños? No, doctor, claro, porque es que no ve que uno siempre está esperando que a uno alguien le celebre, que uno le digan cosas chéveres, y no, lo que toca es de verdad uno, pues también uno celebrarse a uno mismo las cosas, felicitarse, bueno, interesante. Pero bueno, entonces, ¿qué es la autocompasión? Pues acá muestra a un señor, bueno, ¿en qué escalera me subo? Al fin para mí, ¿qué es la autocompasión? Eso la compasión, las religiones lo han tomado de una manera, las filosofías de otra. Bueno, ¿eso qué es entonces? Una pregunta guía para poder dar respuesta a esa otra pregunta es, ¿qué le diría o haría si un ser querido suyo está pasando por un momento difícil? A veces no hay que pensarlo mucho, pero creo que esto implica más una reacción. Algunos tal vez hablarían con él, otros solo lo escucharían, otros lo abrazarían, otros lo acompañarían, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente la autocompasión es eso. Es la manera en que nos podemos tratar a nosotros mismos como trataríamos a un ser querido cuando las cosas le van mal. Esto lo dijo la autora Christine Neff, pero lo cito esto fue un curso que realicé en Mindfulness Consulting Bogotá, cuando nos explicaban inicialmente qué es eso de la autocompasión. Y esta noción de autocompasión tiene que ver con la noción de compasión entendida como ese estado mental natural que aparece después de haber reconocido y comprendido de manera amable y empática el sufrimiento de los demás, así como la naturaleza interdependiente e imperfecta de la humanidad. Eso lo han dicho algunos pues, budistas como Nichan Han, que ahí está citado, también lo ha dicho Christine Neff, algunos chilenos, pues Staraya y Moncada, pero muchos más han hablado qué es eso de la autocompasión. Bueno, ¿qué otras definiciones hay al respecto de la autocompasión? Entonces, ¿qué es un estado mental? Pero que también es una estrategia de regulación emocional. Ya específicamente, pues como que los autores le han dicho, bueno, psicólogos, porque lo que yo les invito a que ustedes entiendan como autocompasión es esto, es la manera adaptativa en la que un sujeto se relaciona consigo mismo, cuando se enfrenta a las inadecuaciones personales o a las dificultades de la vida. Bastante interesante.
Pero también de una manera un poco más sencilla, te he explicado que es una actitud compasiva dirigida hacia sí mismo. Pero bueno, o sea, a pesar de que hay elementos comunes, sigues, a mí por lo menos me queda la pregunta, bueno, ¿qué es eso de la autocompasión en sí? Pues desde una lógica budista y que se intentó involucrar dentro de la psicología, se ha planteado esta definición y se ha dicho que ser autocompasivo es el ser tocado y estar abierto al sufrimiento propio, sin evitarlo, desconectarse de él, generando el deseo de aliviarlo y de curarse a sí mismo con amabilidad. La autocompasión involucra el ofrecimiento de una comprensión sin juicios del propio dolor, falencias y fracasos, para que de esa manera uno pueda verlos como parte de la experiencia humana vista desde una perspectiva amplia. Esta definición involucra otras preguntas o elementos a tener en cuenta. Uno de ellos es cómo respondemos al sufrimiento. Otra cuestión es cómo comprendemos ese sufrimiento, pero no el de los demás, el nuestro. Y cómo le prestamos a ese sufrimiento. Y es de ahí donde nace este modelo de la autocompasión dentro de la psicología, que responde a estas tres preguntas. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo comprendemos cognitivamente ese sufrimiento? ¿Y cómo le prestamos atención? ¿Cómo podemos responder al sufrimiento siguiendo este modelo? Puede ser desde un lugar de la amabilidad o del juicio. Entonces, yo puedo tener una comprensión amable hacia mí mismo en lugar de la autocrítica o el autojuicio. ¿Cómo lo puedo comprender? Desde la humanidad común o desde un lugar aislado. Entonces, puedo reconocer estas experiencias como parte de una experiencia humana mucho más amplia, en lugar de separarlas y aislarlas de esto. O por el contrario, puedo prestarle atención a ese sufrimiento desde la atención plena o desde un lugar de la sobreidentificación, que tiene que ver con la focalización de los pensamientos y sentimientos de dolor, en cambio, teniendo una conciencia equilibrada en lugar de sobreidentificarse con ellos. Pero bueno, ya voy a poner un ejemplo para poder entender cómo se puede dar respuesta a cada una de estas preguntas que plantea el modelo. ¿Cómo puedo reaccionar a este sufrimiento? Entonces, como les mencioné, puede ser desde un lugar del juicio o desde la amabilidad. Entonces, si estoy desde el lugar del juicio, puedo lanzarme fuertes críticas, donde también puedo emitir severos juicios y regaños hacia nosotros mismos. Hay una frase que me llama mucho la atención, que nosotros somos nuestros peores verdugos. O sea, nosotros a veces somos quienes más nos criticamos, quienes más nos regañamos cuando cometemos un error. A veces casi nadie nos regaña y es uno mismo que, mejor dicho, coloquialmente uno se pega un regaño de la vida. Pero también hay la posibilidad de ser amables con nosotros mismos, como ser gentiles, solidarios y comprensivos. Podemos aceptar nuestras deficiencias ofreciéndonos calidez. Y esta imagen a mí me llama igual la atención y a mí me invita a pensar que nace del concepto de reconciliarnos con nosotros mismos y está relacionado con el sufrimiento. El sufrimiento muchas veces tiene que ver con elementos que pueden ser, voy a decir así, pequeños o muy grandes. Desde cuestiones, voy a decir, pues un ejemplo tal vez coloquial, desde que a mí me puedo tener un incidente en la cocina, desde, ay no, se me regó el chocolate, se me regó el arroz que yo ya iba a servir. Entonces yo puedo estar desde un lugar del juicio. Si ves que yo soy mucho, no sé qué, lo dejo a la interpretación de cada uno de ustedes. O puede estar desde un lugar más amable. Bueno, pues me equivoqué, se me cayó, pues vuelvo a empezar. Incluso cosas mucho más complejas. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Me pueden juiciar si ves que si yo lo hubiera acompañado. Si ves que si yo no, si yo hubiera ido a tal lado, si yo no hubiera ido a tal lado, esto de pronto no hubiera pasado. Me critico y me juzgo. Puedo ser también amable conmigo mismo, acompañarme a mí mismo en esos momentos. ¿Cómo puedo comprender ese sufrimiento? Acá traigo un pequeño cuento que tiene sentido con esta pregunta. Una mujer que perdió a su hijo fue al Buda por consuelo. El Buda le dio una semilla de mostaza con instrucciones para plantarla en un hogar donde nadie haya sufrido. Después de un tiempo, la mujer se dio cuenta que en todos los hogares al menos una persona experimentaba el sufrimiento. Cayendo en cuenta de esto, la mujer estuvo en la capacidad de asumir sus tareas cotidianas. Entonces, una persona puede comprender el sufrimiento desde la humanidad común, entender que todos hemos sufrido, así sea por cosas, llamémoslo, pequeñas, cotidianas, o por cosas extraordinarias.
la invitación que nos hace el modelo es entender y articularla y entender que todos hemos sufrido. De una otra manera, y pues no quiero discutir con algunos enfoques teóricos de la psicología, pero es que nosotros nacemos llorando. O sea, ojalá naciéramos pues riéndonos o a carcajadas, pero desde un primer inicio sufrimos cuando nacemos. O también podemos comprender este sufrimiento de una manera aislada. Podemos sentirnos solos en nuestro sufrimiento. Muchas veces se ha definido como una perspectiva egoísta de nuestro propio dolor. Algunos han planteado que su origen recae en la idea de que los propios errores e imperfecciones son inaceptables. Entonces uno ve eso, es muy común ver personas que se autoexigen bastante y cuando se equivocan, no es que yo como me equivoqué, incluso desde niños. Es algo que se ve en los colegios, en las aulas, incluso en las familias. Niños que les cuesta muchísimo manejar los errores, pero desde el lugar de la humanidad común todos hemos pasado por eso. ¿Cómo lo podemos articular? Es lo que el modelo nos invita. Ahora, ¿cómo le puedo prestar atención al sufrimiento? Puede ser desde un lugar de la atención plena. En su entendido, cuando somos conscientes de esta experiencia con claridad y equilibrio, sin crear una historia dramática sobre lo negativo que nos ha sucedido, o nos podemos sobreidentificar con ese sufrimiento. Le prestamos demasiada atención a esta experiencia, tanto así que se simplifican las emociones negativas que están asociadas al fracaso personal y su significado sobre el valor personal. Entonces acá traigo esta imagen que está a la izquierda y es como ahogarnos en un vaso de agua. Pues esta persona está como en un jarrón de mermelada en la playa, pero es precisamente como la misma idea. Y ahora, es como en nuestro cotidiano, eso cómo se puede ver. Se nos puede presentar una situación. Entonces, me tengo que alistar para el trabajo y me levanté. Perfecto. Me presenta situación 2, tengo que desayunar y pues me tengo que alistar. Y empieza a aparecer entonces el primer problema. Dios mío, se me regó la fruta, está en el piso, ahora tengo que hacer aseo. Y aparece el problema 2. No, y ahora se levantó mi hermano, mi hijito, y también me está pidiendo desayuno y yo ya estoy colgado. Empieza a pasar algo en el contexto. Dios mío, la pandemia, ¿y ahora qué va a pasar? Esto está preocupante, esto ya lleva mucho tiempo. A mí me van a llamar, pues, quién sabe, dentro de 1 año, 2 años, hasta la vacuna. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, pero es que eso no es todo. Es que también ahorita estamos en un contexto de paro nacional. Mucha gente la está pasando mal. Mi familiar también le pasó algo. Empieza entonces a aumentar el problema de alguien más. Ay, quién sabe entonces cómo estará Marcela con todo lo que le está pasando. Dios mío, sale, quién sabe qué vaya a hacer ahorita. Pero entonces, y el hijo de Marcela entonces cómo va a ser ahora, porque su mamá entonces no está pendiente. Y empiezan a aparecer una cantidad de otros elementos en nuestra cabeza. Empieza a aparecer un tercer problema, otro elemento del contexto, otra situación, y nuestra cabeza se empieza a llenar de pensamientos incluso del pasado. ¿Sí ve qué tal si yo hubiera estudiado otra cosa? No, yo no estaría pasando esta necesidad ahorita laboral. O no, el futuro, sí, ahora yo qué voy a hacer con todo esto que me está pasando. Y empiezan a aparecer más problemas y más situaciones en nuestra cabeza, más problemas y acciones que empiezan a aparecer. Y ahora yo qué hago con todo esto que estoy pensando. La invitación de la atención plena es poder tomar distancia de esos pensamientos con claridad, reconocer que yo tengo a mis pensamientos y que mis pensamientos no me tienen a mí, sin que esto signifique negar algún problema también de la realidad social, pero es pensando en un lugar mental y de mi bienestar. Yo tengo los pensamientos y yo los puedo regular. Ahora, pero ¿quién precisamente pues fue la persona que por excelencia estudió e involucró este modelo? La psicología fue Christine Neff. Ella es una investigadora que ahorita está articulada a la Universidad de Austin, Texas, y ella creó el test que mide la autocompasión. Ella en un primer momento fue muy interesante quien pueda ver una conferencia de ella. Ella estaba muy preocupada por su doctorado. Ella pues en Estados Unidos pues decía, oiga, mi tesis será que sí me la van a aprobar o no. ¿Y será que después del doctorado sí voy a conseguir trabajo? Y eso que ya está en Estados Unidos, pues en Colombia, Latinoamérica y otras situaciones particulares, pues con los doctorandos. Ella pues empezó a meditar, pues a ella le dijeron, vea que meditar sirve al estrés, eso de pronto usted le aclara esa situación y se puso a meditar. Y ella dijo, oiga, de pronto todo esto que estoy aprendiendo lo puedo involucrar a la psicología. Y ella hizo parte de unos movimientos muy importantes a inicio de este milenio, que a ella se le reconoce como una psicóloga positiva. Y ella hizo parte de ese movimiento
y se dio cuenta de la necesidad de tener una visión holística, contextual y funcional del sufrimiento y conducta. De ahí, pues de que hizo, pues, estuvo involucrada, directa o indirectamente, en algunos de esos modelos en psicología relacionados con la tercera ola de los modelos de terapia conductual. Entonces, sí, lo particular de estos modelos fue la inclusión de la experiencia en terapia, desde que nació la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, el mindfulness basado en terapia cognitiva y especialmente la terapia basada en compasión. El test que ella desarrolló actualmente consta de 26 preguntas, afirmaciones o como técnicamente se llama, son ítems, que tienen una escala de frecuencia. Se le da a una persona una frase y debe decir cuántas veces, pues en términos de frecuencia, frecuentemente, normalmente, casi nunca, realiza esas acciones. A partir de ese instrumento, dentro de la psicología, fue un boom, literalmente, y se aumentaron los trabajos que involucraban la autocompasión. Se han encontrado unas asociaciones muy interesantes. Se ha encontrado que se puede regular la ansiedad y la depresión a través de la autocompasión. Se puede manejar el burnout, especialmente en los contextos organizacionales, pero también se ha encontrado que puede disminuir la frecuencia de las ideas de tipo suicida. Está relacionado positivamente con el afrontamiento, la manera como podemos responder al estrés y específicamente en esas maneras positivas, pero también la inteligencia emocional. También se ha encontrado que el trabajar la autocompasión puede ayudar a la recuperación emocional ante una separación conyugal, también a las personas que han experimentado el bullying y también en la rehabilitación del consumo de alcohol crónico. Predice los estados mentales positivos y el bienestar psicológico. Es una variable mediadora respecto a la salud mental, la autocrítica, la sintomatología depresiva, el afrontamiento y la ansiedad social. Pero también es un factor protector frente a la imagen corporal negativa en las mujeres, a los desórdenes alimenticios y hacia la baja percepción de autosuficiencia. Pero hay que tener cuidado y entenderla, es diferente a la autoestima. La autoestima depende de los juicios que hacen los demás. La autocompasión no, la autocompasión es algo que ella lo refiere, que está muy ligado al self y a lo más genuino de nuestro ser. Es diferente a los rasgos de personalidad, no es que uno nazca compasivo y otra gente no, es una habilidad que se puede trabajar, pues no es un rasgo de personalidad. Es diferente al egoísmo, que porque se pretenda que yo, cómo reacciono, cómo me relaciono conmigo mismo en momentos de sufrimiento y que yo detecte qué necesito, eso no me hace una persona egoísta. Que yo quiera hacer cosas que a mí me dan mi bienestar, no necesariamente soy una persona egoísta. Y también es diferente a la lástima. Frente a sus aplicaciones, ha sido más en el campo clínico. El campo clínico dentro de la psicología, pues, tradicionalmente se ha contemplado desde una praxis del sufrimiento, frente a la pregunta de entender y manejar el sufrimiento. Y es donde Christine Nick también lo reporta en sus primeros escritos. Se ha aplicado en pacientes oncológicos, es decir, pacientes que tienen diagnósticos crónicos de cáncer, encontrando mejorías en sus estados emocionales. También en programas organizacionales enfocados en el autocuidado. Se ha ido trabajando la autocompasión, pero también en programas educativos, especialmente en estudiantes de las ciencias de la salud, específicamente medicina y enfermería, enfocados a la reducción del estrés, la ansiedad y el manejo del atrapamiento. El atrapamiento se entiende como la sensación psicológica en donde yo no le veo salida a nada. Entonces me siento atrapado en mi trabajo, me siento atrapado, encerrado en mi casa. Y hay otras dimensiones del atrapamiento. En Colombia ese concepto no ha sido trabajado y curiosamente se ha trabajado en Turquía. En la práctica clínica psicológica, muchos psicólogos se han estado formando todas estas cursos de coaching, mindfulness con énfasis en educación, eh, programa de entrenamiento en autocompasión. Así es algo que contemporáneamente ha adquirido muchísima popularidad entre los psicólogos, incluso entre los no psicólogos. Christine Neff y Christopher Hermer crearon el Mindful Self-Compassion Program. Ese es un programa que a nivel mundial, misma Christine Neff es la fundadora y que en su página de la Universidad de Austin, Texas, uno puede encontrar, y es un programa que se ha distribuido a nivel mundial. En Colombia, los representantes y que han estudiado con ella son Mindfulness Consulting y una empresa que se llama Yours. Algunos de ellos han estudiado directamente con Christine Neff y se han podido formar, pues, en esta práctica. Ya dando el paso, hemos visto un poco de lo que es lo clínico y sus aplicaciones,
pero pues eso también ha ido de la mano con los avances en la psicometría. La psicometría ha sido cómo se ha medido la autocompasión. Christine Neff, vimos todo este bagaje teórico filosófico que tiene la autocompasión. Lo voy a decir así coloquialmente, abro comillas. Ella se planteó, ahora, ¿cómo hago para que la gente me crea que esto existe? Cierro comillas. Entonces ella lo que hizo, vean, voy a tomar elementos de la psicometría para demostrar que la autocompasión existe y se puede medir. Y por eso fue que hizo el test que les comenté. A partir de que hizo el test, además de todos esos trabajos que se han hecho, en diferentes lugares del mundo se empezó a adaptar y validar esa prueba. Entonces acá les muestro de las que he encontrado y va desde la más reciente a la más antigua. Entonces uno puede encontrar la versión árabe de la escala de la autocompasión, la versión eslovaca, la chilena, la húngara, la que hicieron en Francia, en Brasil, en Holanda, Italia, Irán, España, Japón, en Inglaterra, en Grecia, Alemania, Turquía, pero también se empezó a adaptar a los adolescentes, específicamente en el caso de Portugal, en niños, también en el caso de Canadá. Y pues también se realizó una versión corta de 12 ítems en Alemania. Y pues su versión original, pues que se realizó en el 2003 en Estados Unidos. Pero bueno, en Colombia nosotros cómo estamos con respecto pues a la autocompasión y su manera de medirla. Se ha utilizado en trabajos de grado, de pregrado y algunos de maestría. Estos autores, el 2018 lo utilizaron pues en el escenario de la educación inclusiva. Quería mirar cuál es esa relación y pues me unos síntomas al respecto. Ya, pues González, este es de la Universidad de La Sabana, la utilizó ya con fines clínicos. Quería mirar una intervención basada en comunicación efectiva, incidía o no, en los niveles de autocompasión. También Flores Moreno en el 2016, en su maestría clínica, pues busca determinar el efecto de un procedimiento de la autocompasión en los indicadores de flexibilidad cognitiva. De autocompasión en una muestra de 22 universitarios. Él fue el único que dio un paso a caracterizar las, pues a nivel psicométrico de la escala, empezó a encontrar nociones frente a su confiabilidad, consistencia y también discriminación. Y pues bueno, desde el año pasado, pues quien les habla, y conjunto pues a mis supervisores, se empezó a realizar el proceso de validación y adaptación de la escala de la autocompasión en una muestra colombiana. Y pues el proceso de validación involucra muchísimas cosas. El proceso de validación se puede entender como adaptación, estudio de las propiedades estadísticas y psicométricas y determinar cuál es el mejor modelo teórico que se ajusta a la población. En nuestro contexto se está utilizando la española, pero pues probablemente lo que yo planteé es que de pronto somos diferentes a los españoles, tanto en cómo entendemos las preguntas, pero también nuestros niveles de autocompasión y idiosincrasias son diferentes. Entonces, en un primer momento, para hacer todo este proceso, fue pedir permiso, literalmente. En términos bioéticos es algo que necesariamente se tiene que hacer, es perentorio. Entonces, le envió un correo a Cristinif y ella aprobó, dando unas condiciones particulares del asunto. Después de eso fue iniciar ya todo el marco teórico alrededor y ya además también de pedirle permiso a los autores que crearon la versión española, que fue todo el grupo de investigadores pues, cuyo líder o autor principal fue García Campayo. Y después de tener esa versión y de pedir permisos, autorizaciones, 11 jueces expertos en el tema, en psicometría, en autocompasión, en terapias clínicas de tercera generación, se les pidió que revisaran esa versión y dieran sus comentarios, opiniones, frente a la claridad, frente a la relevancia y coherencia del instrumento. Después se obtuvo una muestra de 750 personas que participaron. Pues que creo que pues están viendo pues, este espacio también. Pues, posteriormente continuaron ya los análisis estadísticos a nivel descriptivo, pero también psicométrico, para después y acabar con las normas de interpretación del instrumento en nuestro contexto. Ya el paso hacia la evidencia psicométrica, como les comentaba, este ha sido un pues, de las subdisciplinas bajo las cuales ha habido mucha investigación en el campo de la autocompasión. Curiosamente, es tanto en el campo de lo clínico, pero también en el campo de lo psicométrico, ha tenido un gran impacto precisamente por los modelos psicométricos que ha tenido. Es acá donde ya estamos dando el paso hacia ese último peldaño, hacia la mirada de los psicométricos.
Entonces, inicialmente, como les mostré, nosotros podemos responder, comprender y prestar atención a nuestro sufrimiento en función de estas tres dimensiones o componentes. Tenemos la automabilidad y el autoenjuiciamiento, la humanidad común y el aislamiento, y la atención plena versus la sobreidentificación. Para dar cuenta de confirmar este modelo, de que teóricamente se ve en la realidad, es necesario realizar un tipo de análisis. Y en este caso, pues la autora siempre lo ha planteado, que se llaman los análisis factoriales confirmatorios. Entonces ya se los voy a mostrar. Es esto, pues acá cuando uno no dice, uy, ¿esto qué es? También me pasó al inicio a mí, y pues uno ve una cantidad de cosas ahí. Pero bueno, entonces ya va a empezar como a enunciar cada una de ellas. Entonces, acá lo que está señalado en rojo son todas las preguntas que componen el test. Cada sigla o código que tiene es arbitrario. Entonces se le da SK1, SK2, viene por sus siglas en inglés de autoamabilidad, que es self-kindness. Y así con cada una de ellas. Entonces, acá ya es la aplicación que realicé directamente yo con la muestra colombiana. Entonces, lo que hice SK1 tiene que ser todas las respuestas de todos los sujetos a la pregunta, afirmación o ítem correspondiente a autoamabilidad 1. Y así ocurrió con cada una de ellas. Las esferas que están señaladas con azul son las dimensiones que representan. ¿Eso qué quiere decir? Que las primeras preguntas de automabilidad, autoenjuiciamiento, se ven reflejadas en estas preguntas que están ahí, SK1, SK2, SK3. Ya las esferas que están a la derecha representan los errores. O sea, ¿qué se entiende por error en la medición? Se entiende la influencia, bueno, tiene muchas más comprensiones, pero en este caso, para este webinar, la influencia de otro tipo de variables. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona al llenar el test de la autocompasión, su respuesta va a variar en función de dos cosas. En función de sus niveles de automabilidad, de humanidad común y aislamiento, de atención plena y sobreidentificación, pero también se admite que él pudo haber resuelto el test por otra razón. Ejemplo, entonces me pasaba que cuando yo repartía las encuestas, gente me marcaba todo 3 3 3 3 3 3 3 o marcaba todo 5 5 5 5 1 1 1. Entonces la pregunta que cabe ahí es, ¿será que marcan eso por sus niveles de autocompasión o por otra cosa? Probablemente la gente puede responder no por sus niveles de autocompasión, sino porque tenía afán o porque estaba triste ese día y no quería. O sea, se admite estas esferas son errores, la influencia de ese otro tipo de variables. Y pues en amarillo señalo pues estas líneas que hacen mención a la relación que existe. Entonces acá se plantea que existe relación entre la dimensión de automabilidad y autoenjuiciamiento, SKSJ, con la humanidad común y aislamiento representada CH e I, y así con cada una de ellas. Y ahora hay algo que también se llama indicador de ajuste. El indicador de ajuste, entiéndase, son esos indicadores y nos dice si este modelo se ajusta o no. Si yo puedo responder a esa pregunta, este es el modelo que se ajusta a la muestra que yo tengo. Entonces, así es como ocurre con un carro. Entonces, yo tengo un carro y uno le hace como un peritaje. Entonces, incluso cuando uno se lo va a vender, pues vea la potencia de este carro es este, las revoluciones que da son tantas, tantos kilómetros va. Esto es lo que ocurre con estos modelos psicométricos. Entonces, el primero que acabo de aparecer en esta parte es la razón entre algo que se llama el chi cuadrado y los grados de libertad. El indicador de eso debe ser menor a 4. Algunos plantean menor a 5, menor a 3. Yo lo manejé menor a 3. En este caso dio 10. Pues este modelo no, pues va mal, empezamos mal. El CFI y el TLI son los indicadores que me indican qué tanto se ajusta este modelo a la teoría en términos estadísticos. Debe dar superior a 0.900. En este caso, estos indicadores me indican que este no es el modelo que teóricamente se ajusta de mejor manera. Pero también tengo otros indicadores que es el RMSA y el SRMR. Estas son medidas del error. Dicen, ¿qué tanto error? Pues acá vemos el error. Es todas estas flechas que unen otras esferas del error. Bueno, eso se tiene, el nombre que recibe son reespecificaciones. Invita, entre más relacione los errores, menos error voy a tener. En este caso, a pesar de todas las especificaciones que hice, sigue habiendo mucho error en el modelo. Y por último, viene el omega. El omega
se entiende como ese indicador de consistencia. Me dice, ¿qué tan consistente es este modelo? Entonces, se espera que sea mayor a 0.700. En este caso, es consistente, pero no responde al modelo teórico ni tampoco tiene mucho error. Entonces, este modelo de 3 dimensiones o 3 factores fue el que Christine Neff planteó al inicio. Y ella pues no encontró tampoco ajuste. O sea, yo en este caso reproduje ese mismo modelo. Entonces, en Colombia tampoco este es el modelo que se ajusta o en el cual se entiende la autocompasión. Entonces, ahora un modelo de 6 factores. 6 factores o componentes o dimensiones. Pero entonces pero ¿cómo así? ¿No era que eran 3 dimensiones de la autocompasión? Es la autora que dijo, vean, no, la autocompasión se puede entender en 6 dimensiones. Las positivas y las negativas. Las positivas es la atención plena, mindfulness o conciencia plena, la automabilidad y la humanidad común. Y las negativas es la el autoenjuiciamiento y la sobreidentificación. Y ella nos dijo, vea, en su momento en el 2003, ella encontró ajuste en ese modelo. Nos dijo, ya que encontré ajuste en ese modelo, ¿eso qué quiere decir? Para que la autocompasión existe, debe ocurrir que estas 6 dimensiones deben interactuar entre sí. Es decir, yo tengo aspectos negativos de la autocompasión, pero también positivos. Y claro, pues eso implica la filosofía budista. Sin que yo me sienta aislado, no me puedo sentir parte de la humanidad. Sin que yo no me sobreidentifique, no puedo tener una atención plena. Si yo no me he enjuiciado en algún momento, no puedo ser amable conmigo mismo. Entonces, a partir de ese ajuste, es que ella admite que este es el mejor modelo. Se confirmó en muchos países, que es la segunda idea que planteaba acá. Están todos los autores que la han podido confirmar, pero otros que no han podido encontrar ese mismo ajuste. Bueno, pues en Colombia, pues esa fue la cuestión que también planteé. Frente a sus indicadores de ajuste, pues acá encontramos exactamente la misma lógica. Lo que está en rojo son el conglomerado de cada una de las preguntas que componen el test. Lo que está en azul son las dimensiones a las cuales corresponden esas preguntas. En morado, precisamente se admite el error o la influencia de otro tipo de variables que inciden en la respuesta que las personas dieron. Igual en amarillo está la relación que tienen cada una de esas variables entre sí. Los indicadores de ajuste, pues les comenté, esta razón debe dar menor a 3. Dio apenas 2.92. El CFI TLI, los indicadores que les indican el ajuste o aproximación al modelo teórico, dieron excelentes, mayores a 0.900. El REMSEA y el SRMR estuvieron adecuados, el REMSEA menor a 0.08 y el SRMR menor a 0.05. ¿Eso qué quiere decir? Que el error es aceptable en el modelo. El omega nos indica que es consistente ese modelo, es decir, que este modelo está operando bien, es consistente, tiene relación interna. Cuando hablo de cargas superiores a punto 400, tiene que ver que cada una de estas preguntas es el peso que posee de la dimensión que representa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hablo de preguntas de automabilidad, quiere decir que tienen elementos de automabilidad y no de otra cosa, y no de conciencia plena. O sea, tienen elementos de la dimensión a la que corresponde. Ya estos indicadores, omega chiquitos, es por dimensión qué tan consistentes entre sí, encontrando superiores a 0.70. Este modelo preserva la estructura original, no fue necesario eliminar ninguna pregunta. Se reprodujo las correlaciones entre cada una de esas variables, va en línea a los resultados de otras validaciones y corresponde a la definición teórica de Christine Neff. Hay algunos errores que los voy a empezar a analizar. Los errores pues son estas esferas que se están empezando a relacionar a través de las líneas. Entonces acá pongo las preguntas, el contenido de las preguntas. Entonces, SK1, que es automabilidad 1, el ítem, la pregunta, la afirmación es, trato de ser cariñoso conmigo mismo cuando siento malestar emocional. Es esa pregunta, algo sucedió, tiene mucho error. De pronto fue la primera pregunta. Y estas son preguntas que también, acá traigo los comentarios, que tuvieron comentarios por parte de los jueces expertos. Pero miremos la segunda. Cuando estoy pasando por un momento muy difícil, me doy el cuidado y cariño que necesito. Pues acá los jueces nos dijeron, ojo porque está evaluando dos cosas, cuidado y cariño, es cierto, pero también involucra un elemento del cuidado.
y las comprensiones del cuidado son muy diversas en las personas, y eso lo vimos con la pandemia. Para algunas personas el cuidado era el uso del tapabocas, hacer cuarentena estricta, no salir, pero para otras personas el cuidado era irse a ver con su familia, que hace rato no se veían, y una reunión de 10 personas chiquita. Y otras personas también el cariño, ¿qué es? Para algunas personas el cariño puede ser, no, pues yo me voy a un spa, me relajo, pero para otras personas el cariño puede ser, no, voy a ver televisión. Entonces puede que haya unas comprensiones muy distintas de esos dos conceptos que esté generando error o coloquialmente se llama dentro de psicometría ruido en el modelo. Pero miremos el 3. Soy amable conmigo mismo cuando estoy sufriendo. Tal vez las personas, en este caso se resaltó por claridad, tal vez las personas no entienden en realidad qué significa ser amable con uno mismo cuando uno está sufriendo. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, pues uno cómo hace eso, o sea, uno cómo es amable con uno mismo cuando uno está sufriendo. Y vienen las dificultades que a mí, o sea, en términos de un comportamiento específico, es difícil, y eso fue algo que también los jueces dijeron, con la humanidad común. Cuando estoy desanimado y triste, recuerdo que hay muchas personas en el mundo que se sienten como yo. Probablemente muchas personas, pues eso no ocurre. Y pues claro, o sea, cuando yo me equivoco, cuando nos termina una relación conyugal, pues lo primero que pienso, ay, sí, no, pues más personas se sienten tristes como yo. No, probablemente eso no ocurre en muchos casos de las personas que llenaron el formulario. Pues la otra pregunta, que es el ítem 3. Cuando me siento incapaz, intento recordar que estos sentimientos son compartidos por casi todas las personas. Ocurre lo mismo que el anterior, puede que eso no esté ocurriendo. Cuando pienso en mis deficiencias, tiendo a sentirme más separado y aislado del resto del mundo. Pues eso es la frecuencia con la que ocurre pues, en la muestra, tal vez no sea la más alta. Cuando me equivoco que algo es importante para mí, tiendo a sentirme solo en mi fracaso. Pueda que ocurra lo mismo, son preguntas que tienden a ser muy abstractas y que la gente en verdad está entendiendo cosas muy diferentes. Damos esta atención plena. Cuando algo me disgusta, trato de mantener mis emociones en equilibrio. Pues esto yo lo veo supremamente difícil, o sea, es que yo no conozco a la primera persona que lo logre. No sé, termino con mi pareja. No, pues yo no conozco a la primera persona que nos se mantenga súper ecuánime y que no se ponga ni bravo ni triste. Es muy raro encontrar ese tipo de personas. O cuando me sucede algo doloroso, trato de mantener una visión equilibrada de la situación. Pues ahí viene pues, una pequeña contradicción, porque si algo me está sucediendo doloroso, pues es que yo no estoy teniendo una visión equilibrada de la situación porque me está doliendo. Entonces, estos son algunos ítems de una dificultad dentro del modelo. Pero ahora, dentro de las condiciones que me puso Cristina y me dijo, vea, ese modelo no es suficiente, usted tiene que hacer más modelos para ayudarle el permiso. Entonces ella me dijo, vea, usted tiene que hacer un modelo bifactorial. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Entonces, ese es un modelo específico que ha tomado mayor popularidad dentro de la psicología, especialmente desde el 2010. Entonces, nace de algunos trabajos que teóricamente ella ha propuesto que su modelo se explica a partir de ese y no de otros modelos que se han hecho. Este modelo plantea una independencia entre las dimensiones, pero es que este modelo no se ha ajustado en muchos países, ha tenido mucha dificultad de ajuste. Pues acá les muestro algunos casos de este análisis. Entonces acá tenemos igual el modelo. En rojo tengo todas las preguntas, las personas contestaron, en azul tengo las dimensiones. Se repite que acá tengo la automabilidad, el autoenjuiciamiento, la humanidad común, etcétera. Pero le agregué al modelo en términos estadísticos este gran factor general que se llama autocompasión. O sea, es decir, las respuestas de los sujetos varían en función de algo grande que yo llamo autocompasión y de sus dimensiones. Pero también admito que puede haber otro tipo de influencia. Este modelo no ajustó, o sea, no ajustó en que ninguna de sus medidas, ni a nivel teórico intentó ajustar, pero no fue suficiente y hay mucho error en el modelo. No sé, en algunos casos no convergieron elementos de consistencia interna, o sea, este modelo no es consistente ni siquiera entre sí mismo. Y plantea otro modelo pues, que también se ha utilizado, es a partir de dos dimensiones, entonces, que son las dimensiones positivas y las negativas, pero en este caso tampoco se encontró ajuste. Este modelo fue el que menos ajustó de todos los que se probaron. Pero Cristina me dijo, bueno, también hay otro modelo que yo necesito que usted pruebe, que se llama el Bifactor SM, que es el modelo bifactorial exploratorio con ecuaciones estructurales. En inglés se entiende, es
Exploratory Structural Equations Modeling. Entonces, acá plantea igual, hay unas dimensiones, las que están en azul, automovilidad, autonomizamiento, humanidad común, etcétera, que ejercen una influencia. Todas esas dimensiones influyen en todas las respuestas de los sujetos. Y también hay un factor general. Entonces, esa es una combinación entre los modelos que en psicometría se llaman exploratorios y confirmatorios. Pero involucra un elemento que se llama una rotación target, que ya es un elemento bastante técnico, pero que es una rotación especial de este modelo. Este modelo ajustó a la perfección. O sea, tuvo un chi cuadrado, la razón de chi cuadrado grados de libertad menor que 1, se ajustó, fue 1 perfecto, medidas menores a lo incluso necesario. Y este es el modelo que ella dice que corresponde a la autocompasión. Bueno, ¿qué fuentes de error hubieron también dentro de todos estos modelos y dentro del estudio? Pues que recogí los datos en experiencia de pandemia. Entonces la gente estaba confinada, había muchos elementos que era lo primero, lo novedoso, qué va a pasar, mucha incertidumbre que pues hoy día tampoco se ha ido. También otros elementos que reporto que pueden haber modificado, generado error dentro del modelo, fue los motivadores que tuvieron las personas para participar en la encuesta. Entonces puede haber sido deseabilidad social, entiéndase como, uy sí, súper chévere, hay que meternos en esto, pues hay que ayudar a las personas, ahorita en pandemia todos ayudamos entre todos, y es un elemento que teóricamente puede incidir en los niveles de autocompasión, pero también puede haber sido la lástima. O sea, gente que le puede haber dado literalmente pesar, pues participar. Ay, no, qué pecado, pues participemos, le vean, necesita toda esta cantidad de muestra, no, pues hagamos. Y eso es un elemento que teóricamente incide en la autocompasión. Pues el muestreo es una limitante igual, porque fue bola de nieve y que pues las personas tienden a parecerse entre sí y pues no permite generalizar los resultados. Pues la distribución de las preguntas, si se puede haber modificado el orden o no. Y pues la tercera parte de la muestra, pues soy psicólogo, pues más psicólogos fueron quienes yo les pedí el favor de que me llenaran pues, esta escala. Entonces la tercera parte de la muestra, más aproximadamente 200 personas, son psicólogas o son estudiantes de psicología. Pues esto no corresponde a la totalidad pues, de la población colombiana. Pero hay gente que tiene unos estilos de respuesta que son aquiscientes o disquisientes, es decir, que tienden a estar de acuerdo con todo. Y son así, o sea, están de acuerdo con todo, así sea opuesto. Están en desacuerdo con todo, así sea opuesto. O se posicionan en la mitad, entonces marcaron todo 3, 3, 3, 3, 3. Pues no toman bandos a la hora de escoger y es un estilo que se maneja. Y también, pues algunos autores plantean que se tiende a sobreestimar la frecuencia de comportamientos poco comunes. Pues para muchas personas no es común preguntarse cada cuánto se dan el cariño y cuidado que necesitan. Afortunados, afortunadamente eso ocurre. Muchas personas se preguntan si son los únicos que están sufriendo. Y muchas veces hacer comportamientos tan extraños o poco comunes la gente los tiene a sobreestimar. Entonces, ¿qué modelo escoger? Ya les mostré uno de 6 y este bifactorial. El modelo de 6 pues corresponde al marco teórico de NIF. Interactúan todos los componentes de la autocompasión, responde a la sugerencia de NIF de seguir haciéndolo. Bueno, la diferencia con otros que probablemente no haya ajustado es que se utilizó el método de estimación de mínimos cuadrados con medida y varianza ajustada, que eso no se ha utilizado en otros o no reportan el método de estimación, y poder marcar la diferencia de los resultados. Pues también la muestra que utilicé pues es distinta, entonces eso puede haber marcado diferencia con otros estudios, y teóricamente la autocompasión implica la relación de esos tres. Y ahora bueno, el bifactorial, SM, que fue el último que les mostré, pues este modelo es un híbrido entre el exploratorio y el confirmatorio. Pero este, a mi modo de ver, continúa explorando la estructura como tal y no la está confirmando. Si bien cada ítem me pregunta, ¿cargan una de las dimensiones establecidas? Este modelo continúa planteando una independencia entre las dimensiones. Este modelo puede haber nacido pues, para sopesar la supuesta ortogonalidad supuesta en el modelo bifactor. La ortogonalidad se entiende como la independencia entre las dimensiones, pero teóricamente no son independientes, o sea, están relacionadas y dependen una de la otra. Sin embargo, el modelo explora si los datos y matriz de correlaciones podrían ajustarse al modelo bifactorial. No se confirma, sino solo explora. Y este es el modelo que sugiere Christine Neff. Entonces, como en conclusión, el modelo de 6 dimensiones es el que mejor se ajustó en la población colombiana, en el que yo como investigador propongo que se entienda el modelo de la autocompasión.
Ya teniendo en cuenta esto, los puntajes y los informes, hice un total como de 300 informes a las personas que lo solicitaron, empezaron a aparecer muchas cosas al respecto. Pues acá está una imagen de lo que es el informe, la autocompasión, y acá en el gráfico se ve precisamente la cantidad, comillas cantidad, de los niveles o presencia de cada una de las dimensiones de la autocompasión que pues esta persona tenía. Teniendo en cuenta que fue el modelo de 6 factores, sigue teniendo sentido. O sea, los 6 factores están en constante interacción entre sí. Si fuera el anterior, pues para que haya mejor comprensión del modelo bifactorial, pues cada triangulito estaría separado, o sea, es independiente y eso no es posible. Como teóricamente se ha definido desde 2003, tienen que estar juntos. Bueno, elementos importantes. Entonces, hay personas que puntuaron alto en dimensiones opuestas. Hay persona que es autoamable, pero también se autoenjuicia bastante. ¿Eso qué implica? Que se puntúe alto en una dimensión positiva no es condición necesaria de puntuar bajo en la opuesta. Hay personas que son muy amables consigo mismo, pero también se enjuician bastante. O también personas que comprenden su sufrimiento como parte de una humanidad común, pero también se sienten muy solas alrededor. Entonces, eso que hay una limitante del modelo. O sea, este modelo es muy interesante, pero pues no lo puede todo. Al fin y al cabo es una propuesta y no es una verdad absoluta. Hay gente que tuvo puntajes bajos en ambas dimensiones. Por ejemplo, entonces tuvo bajos en atención plena y sobre identificación. Pero eso no debe ser posible. O sea, hay personas que entonces prestan atención de manera plena, logran dar ese paso que les mostré, reconocer que yo no, mis pensamientos no me tienen a mí, yo tengo mis pensamientos, pero también tienden a magnificar su sufrimiento. Entonces, ¿eso qué puede pasar? Entonces, según el error y todos los modelos y cuestiones psicométricas, es posible que la gente, ¿cómo responde a su sufrimiento? El modelo dice que puede ser con amabilidad o el juicio, pero de pronto no. A gente y coloquialmente, pues lo que por lo menos yo he escuchado es que cuando uno la está sufriendo, la está pasando mal, a uno que le dice, eso no le ponga atención, eso no, siga derecho. Eso hay que seguir, eso no hay que quedarse ahí en eso cuando uno está mal. O sea, puede hacer que la gente ni siquiera reacciona a su sufrimiento, ni siquiera alcanza a pasar por un lugar amable, ni siquiera o por un lugar de juicio. Y lo mismo pasa con la atención. O sea, puede que la gente no le ponga atención a su sufrimiento y todos esos modelos y todo ese error que les mostré es lo que indica. Y es sobre todo este resultado de que personas puntúen alto en las dos o que puntúen bajo en las dos dimensiones que son opuestas. Pues eso es lo que dice. O sea, probablemente la gente o no le presta atención a su sufrimiento o le presta atención de manera distinta al modelo. Igual la comprensión para que lo comprenda de manera totalmente distinta. Y hay muy pocos casos ideales, o sea, de que alguien tenga altos en las dimensiones positivas y bajos en las bajas, eso casi no ocurrió. ¿Qué viene primero? O sea, metodológicamente, uno para trabajar la autocompasión, uno tiene que trabajar el mindfulness o atención plena. Se ha planteado así, hay muchos cursos de mindfulness en educación, mindfulness en diferentes aplicaciones. Es decir, para yo acceder a todo el modelo, tengo que pasar primero por acá. Y es un elemento que no está contemplado en términos estadísticos ni psicométricos, en donde no se ha dicho, no se ha planteado una jerarquía. Entonces es una limitante del modelo. Entonces acá, ya finalmente, pues acá pongo una información nutricional, pero similar a lo que yo planteo con esta escala. Pues ojalá, pues soñando mucho, que ojalá muchas pruebas de en psicología tuvieran esta información de una manera muy sintética. La gente pudiera entender la prueba, pues, o sea, como que son los elementos, úsela o no la use. A veces, ¿qué pasa con la información nutricional? Pues yo ciegamente le hago caso al médico, entonces busque cosas que no tengan, que tengan poquito sodio, que tengan poquita grasa. Entonces, y yo sin entender qué significa el sodio, sin entender en realidad qué significa la grasa, sin entender bien qué significa la fibra, pero yo hago caso. Pues ojalá en psicología, pues ojalá los psicólogos, pues nos hicieran caso también al respecto. Vea, usted en una prueba, búsquele esto. Entonces, pues esta prueba cuenta pues con la descripción de la muestra. El 65% fueron mujeres, el 35% fueron hombres, es decir, pues hubo más mujeres que hombres. Probablemente si hubiera tenido más hombres, quién sabe cómo hubiera podido cambiar los resultados. Pues, ¿cuántos adultos jóvenes hubieron? Pues 36%, acá un error, pues acá es adultez, que comprende desde los 25 hasta los 60 años, el 63%, y adultez tardía el 1%, es decir, más de 60 años. Entonces, en ese caso, pues si yo voy a aplicar este instrumento a un adulto mayor, pues va a estar muy limitado porque lo va a estar comparando pues, con adultos jóvenes o con adultos.
y pueda que haya algunos cambios, no está demostrado, pero pueda que no sea el mejor resultado que pueda obtener. En Bogotá un total de participación de 400 personas. Y Cundinamarca, pues municipios aledaños a Bogotá, 169, también un departamentos de Antioquia, también personas de la costa. Entonces, si yo voy a tomar, no tuve ninguna persona de la región amazónica. Entonces, si yo me voy a Amazonas y aplico ese instrumento, pues mi instrumento está sesgado y probablemente la persona, pues, lo estoy comparando con las personas que no son muy indicadas. Pues psicólogos hubo más de 240 personas, es decir, que es una limitante con otras áreas profesionales también alrededor de. Estrato socioeconómico, pues participaron del 1 al 6, pero en el estrato 3 fue la mayoría, 32%. El 42% ya tenían formación de pregrado. Y acá ya está la información ya técnica alrededor del instrumento, como en esa símil con la información nutricional, pero en este caso del instrumento. Y acá pues está la sugerencia que no es posible generalizar estos resultados a toda la población colombiana. Y sin más, pues muchísimas gracias. Listo, mil gracias Nicolás por esa excelente presentación. Entonces, a partir de este momento vamos a abrir el espacio de preguntas para que le puedan realizar a Nicolás. Recuerden que pueden escribirnos por el chat o también activar la función de levantar la mano para hacer la palabra. Bueno, le cedemos la palabra a Mercy Liliana. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a la Universidad San Buenaventura y muchas gracias a Nicolás por esta excelente presentación. Nicolás, te cuento, el tema llega muy oportuno para mi trabajo de grado. Yo estoy trabajando una propuesta sobre justicia terapéutica para prevenir la reinserción de los jóvenes pues infractores, ¿cierto? Entonces, muy a la luz y muy de la mano con justicia terapéutica, si tú me puedes indicar si lo puedo utilizar tanto con los operadores jurídicos, que es hacia donde apunta justicia terapéutica, también con los chicos y si tú realizas capacitaciones, porque en caso de que sí se pueda, necesito pues una capacitación muy, muy puntual para que obedezca pues a todos los estándares académicos científicos. Y felicitaciones, muchísimas gracias. Vale, gracias por tu participación y por tus comentarios. Pues bueno, con respecto, pues algunos me han preguntado por el uso del instrumento, que a algunos les interesa frente a usarlo con intervenciones frente al duelo, que otras cuestiones ya clínicas, y pues ahora tu caso. Pues ahorita pues estoy un poco colgado, un poco con la idea es publicar esto para que las personas lo puedan utilizar. Entonces yo espero que ya lo que es junio, julio, eso ya esté pues ya en camino de publicación y ya se puede empezar a utilizar para poderlo citar. Ya con respecto ya al caso lo podríamos revisar y sí, pues la capacitación o lo que tú refieres, claro que sí, con mucho gusto. Pues acá en el chat web les dejo mi correo para resolver ya alguna duda ya muy puntual que pueda hacer, por lo que no estoy muy asociado con la parte de con el tema que tú trabajas. ¿Listo? Entonces ahí te dejo mi correo pues para que me puedas contar en mayor profundidad. Mil gracias. ¿Alguna otra pregunta para Nicolás o también algún aporte? Hola, lo que pasa es que a mí no me deja levantar la manito. Sí, dale. Yo quería preguntar si, por ejemplo, la autocompasión en algún momento no puede entenderse o puede llegar de pronto al límite en que la persona se pueda llegar como a victimizar de pronto de un problema. Sí, esa ha sido como una de las cuestiones de muchas personas frente a trabajar o no la autocompasión. Puede pasar, o sea, vimos que la autocompasión es de dos polos, o sea, puede estar en un polo, la ecuanimidad, de la atención plena, de la amabilidad, pero hay personas que sí se pueden entender, y al otro lado la sobreidentificación, que es como al estado que tú refieres, que es la sobrevictimización.
Pues es decir, como sí, pues, yo agrando entonces la situación que me pasa a mí o me aíslo. Entonces, sí está parte del modelo, pero trabajar la autocompasión no implica uno victimizarse. Listo, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra vez yo, mientras estaba en la capacitación, porque para mí el tema realmente es bien novedoso, bien importante y necesario para mi trabajo de grado, estaba mirando que en internet hay la posibilidad de realizar el test, ¿cierto? De realizar el test. Entonces, ¿qué credibilidad, confidencia? No, ¿cuál es la palabra correcta? Ayúdenme, tengo lapsus. Confiabilidad, confiabilidad, gracias. Confiabilidad hay a la hora de hacer este examen, este test en línea, hacerlo ya con un profesional que tú decías pues que necesariamente no tendría que ser psicólogo, o creo haber entendido eso, a la hora pues como de la aplicación y el uso de los resultados. Ok, no, pues la que se encuentra en internet es la versión española de España como tal. ¿Cuál es la dificultad? O sea, que la España tiene normas de interpretación propias de España. España lo que hizo, las personas que resolvieron el test con las cuales se obtuvieron esas normas, las normas se entiende como esos elementos con los cuales yo puedo comparar y determinar que un puntaje es alto, medio, bajo, o medio alto, medio bajo. Son estudiantes universitarios. Entonces, tú al llenar el test te están comparando con estudiantes universitarios españoles. Y esa es la limitación. Sí, se pueda salir el resultado y pueda que tenga unos indicadores buenos de consistencia interna, de confiabilidad y probablemente validez, pero pues contextualmente no es lo mejor. Entonces, pues, ¿cuál sería la idea? Pues utilizar la que acabé de validar, que esa sí ya tiene adaptada algunas preguntas, incluso en ese que encuentras en línea. La última pregunta, si no estoy mal, es una expresión que acá casi en nuestro contexto no se usa, pero es a partir de un grano de arena hago una tormenta. Esa expresión casi acá nosotros no la usamos. La que más se ajusta acá es, no sé, me ahogo en un vaso de agua o una tormenta en un vaso de agua. Pues acá se cambió por otra expresión. Entonces, esa sería la limitante de usar esa versión que es la española. Lo ideal pues sería usar la colombiana. Pues bueno, por la ley que nos ampara, que es la ley 1090 de 2006, pues la idea es que el test, si es administrado y se hace un informe de resultados, sea por un psicólogo. Pues otros profesionales igual lo utilizan y pues soy sincero con las prácticas que en nuestro país existen. Muchos profesionales pues utilizan, pues, uno ve teólogos, uno ve coaches, ve ingenieros, y hacen uso del material psicotécnico. Lo ideal y lo que promueve pues la ley, el Colegio Colombiano de Psicólogos, es que sea a partir de que el psicólogo la use. Cuando me refería a que no es exclusivo de los psicólogos, me refiero a que la autocompasión y el trabajo por la autocompasión sí no es exclusivo de nosotros como profesionales de las ciencias del comportamiento. Ah, ok, muchas gracias. Y la última pregunta, no sé si de pronto que tengas pues como información sobre lo que nombraste del modelo en Portugal, que es el de adolescentes. Sí, si quieres mándame un correo y te puedo mandar el artículo que ellos pues validaron y hicieron algunos ajustes a esa versión. Mil gracias. De nada. Bueno, nos pregunta Andrés Ramos, ¿la autocompasión predomina más en hombres o mujeres? Bueno, todos tenemos autocompasión y es como una de las como supuestos que opera el modelo. O sea, todos tenemos autocompasión. Es un rasgo de personalidad, pero es una habilidad que tenemos para responder al sufrimiento, comprenderlo y prestarle atención. Se ha encontrado que en nuestros países ha sido diferente, que las mujeres tienden a ser menos autocompasivas que los hombres, y hay que se relacione con el autoconcepto. En nuestro país no hubo unas diferencias importantes para reportar en función del sexo. En sí como que no es como, pues en Colombia no encontré información que nos permita saber si las mujeres o los hombres son más autocompasivos y que fuera estadísticamente significativo. En otros países sí, en Estados Unidos se encontró que las mujeres son menos autocompasivas, pero en Brasil se encontró lo opuesto. Entonces ahí sí depende en función de la cultura.
Bueno, pregunta Marisabel. Excelente puesta en escena al utilizar el instrumento, cómo acceder a él y a la forma de tabulación y análisis. Ya sería cuando yo ya logre hacer la publicación y que se pueda citar el documento. O sea, hasta hoy por hoy no hay un elemento que se pueda citar al respecto y decir, vea, este está citado y está en proceso de publicación. Yo creo que ya lo que es junio, julio ya estará en proceso de publicación y a partir de ahí ya se puede empezar a utilizar y pues ya a través mío, pues a través si está publicado, también habrá acceso a las normas de interpretación donde se pueda saber qué es alto, qué es medio y qué es bajo. Bueno, pregunta Alejandra. Recomendaciones de interpretación en adultos mayores. Pues en ese caso, pues, o sea, y la limitante es que solo conseguí muy pocos, como 10 adultos mayores. Interpretaciones, pues aceptar que pueda ser que el resultado está sesgado. Eso es lo único que, la única recomendación. Y eso que implica que la intervención y la medición está limitada. O sea, yo no puedo decir, no, pues este adulto mayor está bajísimo de autocompasión. Puede que haya punto bajo, pero tener mucho cuidado con esas interpretaciones y pues aclarar que la autocompasión no conlleva ningún diagnóstico clínico. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta para finalizar este espacio? Hola Nicolás, es Flor Ángela. Hola, Flor. Perdóname, tú sabes que a mí me gusta mucho el trabajo en psicometría y eso, pero no me pude conectar desde el comienzo. Y solamente tengo una pregunta procedimental respecto al tamaño de la muestra que usaste y el control de calidad de los datos respecto a que, o sea, finalmente cuando uno construye un baremo, una tabla de referencia, pues hay una cosa que yo no sé si sea el contexto o no, pero es para qué me sirve compararme con el resto de la población si esto tienes una calificación posiblemente a criterio. O sea, dime qué tamaño de muestra usaste y cómo controlaste que los datos permitieran distinguir entre un grupo control y uno que tenga el síntoma o el tema. Precisamente esa fue una de las limitaciones de hacer un muestreo no probabilístico. O sea, pues porque en ese caso sí, claro, o sea, tienes razón de tener un criterio de comparar personas que tengan algún diagnóstico clínico, depresión, ansiedad, que son los que más se ha utilizado y se ha comparado, o personas que hagan, mediten, ¿sí? Esa es una limitación grande del estudio, pero pues ya tener una muestra de una comunidad general permite abrir la posibilidad de hacer ese tipo de estudios y probablemente baremar mejor la escala, con población clínica, con población que medite. Y esa ha sido una de las tendencias que a nivel mundial ha ocurrido, que se comparan esos tres grupos poblacionales, diagnóstico clínico, especialmente trastornos afectivos y también de personalidad, versus poblaciones que mediten, pero meditación específicamente de tipo budista, o que hagan mindfulness con una frecuencia relativamente alta. También a nivel mundial esa ha sido una limitación, porque las participaciones han sido, o sea, a nivel mundial también ese es el problema, literal, que no se ha podido comparar por el tamaño de muestra. Entonces se consiguen 1000 sujetos de comunidad general y hay 200 de muestra clínica. O entonces se consiguen 100 que mediten y que haya la certeza que mediten. Mi estudio tiene esa limitación. O sea, la comparación que se hace es en función de características sociodemográficas, estatus socioeconómico, sexo, ciudad de procedencia, pero no en un criterio clínico de la limitación. Igual felicitarte por ese trabajo tan juicioso. Gracias, Flor. Bueno, entonces agradecemos a Nicolás por compartirnos su valioso conocimiento y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar pendientes de nuestras redes y nuestra página web para los próximos eventos. A todos muchas gracias y feliz noche. A todos muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Gracias, Flor. Nicolás, felicitaciones y ya te envié el correo. Un fuerte abrazo y me voy muy, muy satisfecha. Gracias. Me alegra mucho.